Shalom, shalom. Bienvenidos a todos a esta conexión del estudio de la Parashá. Sean todos bienvenidos, también a aquellos que nos verán por YouTube, por el canal MP Voz que Clama, y a todos nuestros invitados que también y amigos que podrán ver esta participación de este estudio de la Parashá, la porción semanal. Quiero invitarles a que con reverencia podamos levantar un clamor en esta tarde, este inicio de día, para poder dar inicio a este estudio muy importante de esta parasha. Bendito eres tú, Eterno, gracias te damos por todas las situaciones y las adversidades que se presentan, te damos gracias, Adonai. Gracias por todas las cosas que tú pones en cada día, porque cada cosa, Adonai, es por su propósito. Y solamente tú eres el dador de la vida, eres el dador de nuestra vida, eres el dueño de nuestra vida, de nuestro corazón. A ti te damos las gracias, Adonai, porque nos has permitido estar aquí nuevamente en esta conexión. Y a mis hermanos del campamento y a aquellos amigos que nos verán y a aquellas personas de tantas naciones que nos estarán escuchando por medio de este video, te pedimos, Adonai, que seas tú bendiciendo toda la casa de Israel que se encuentra en todas partes de las naciones de esta tierra. Gracias, Adonai, por esta oportunidad que nos has dado de conocer tu Torá y por estar estudiando cada una de las partes así tan íntimas que tú le revelas a tu pueblo. Gracias, Adonai, porque nos diste la visión y nos diste el discernimiento por medio de tu Ruach HaKodesh. Gracias, Adonai. En el nombre de Yahshua te pedimos que seas tú enmudeciendo todo espíritu contrario que no exalte tu nombre y quitando toda distracción de nuestra mente, sujetándonos a ti, que eres el único en quien debemos respeto, honor, a ti, solamente a ti. Padre, usa la vida de mis hermanas que en esta noche van a participar para poder dar este estudio que es muy importante para nuestra vida como pueblo de Israel. Gracias, Adonai, en el nombre de Yahshua te bendecimos. Amén, ve amén. Adelante, mi amada. Shalom, shalom, hermanos. Qué bueno estar aquí todos juntos para seguir estudiando y aprendiendo cada día más del Eterno y su palabra preciosa. Así que vamos todos a hacer la bendición al Eterno y decimos, Barut et Yud Jebaje Hameborat, bendecida Yahweh el bendito. Barut Yud Jebaje Hameborat Leolam Baed, bendito es Yahweh quien es bendito por toda la eternidad. Amén. Y ahora hacemos también la oración por la Torah y dice así, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Yod-Heh-Vah-Heh, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha separado de entre todos los pueblos y nos dio su preciosa Torah. Bendito es usted, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar la parashá número 19 que se llama Terumá, y lo que significa Terumá es porción o ofrenda alzada. Así que vamos a empezar. Las aliyot de la Torá para estudiar durante esta semana van desde Shemot o Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 27, verso 19. Y en la Haftará tenemos Primera de Reyes 5, verso 12, hasta el capítulo 6, verso 13. Y en los escritos apostólicos sobre Hadasha tenemos Hebreo en capítulo 8, del verso 1 al 6, y también en Hebreos capítulo 9, del verso 23 al 24, y el capítulo 10, verso 1. Entonces, como les decía, esta parashá es muy importante porque aunque si se llama Terumá, y vamos a ver el porqué de este nombre, también se va a hablar de la construcción o del diseño del Mishkan, como lo ven aquí en las imágenes. Entonces, vamos a hacer el resumen de los 3 capítulos que tenemos que estudiar durante esta parashá. Y el capítulo 25, en el capítulo 25 vamos a ver las ofrendas para el Mishkan, o sea, la terumá para el Mishkan, para la tienda de reunión, las instrucciones para realizar el arca, la mesa para el pan de la presencia, también vamos a ver las instrucciones para la menorá, las cortinas y los cobertores, los tablones y las basas, el velo y la cortina,
También veremos el altar para el Corbán y el atrio y sus paredes. Así que prácticamente todo lo que es el Mishkan. Así que empecemos. La gematría de Terumá. Como siempre, hacer un preámbulo para los hermanos, sobre todo para aquellos nuevos. En el hebreo va derecha a izquierda y cada consonante tiene un valor numérico, así como diferentes significados de los cuales al menos un sinónimo, perdón, un antónimo. Entonces, aquí tenemos la palabra terumá y para la tap tenemos el valor numérico de 400, para la resh 200, para la bab 6, para la men 40 y para la he 5. Entonces, haciendo la sumatoria de toda la palabra terumá, nos da un 651, pero obviamente haciendo la reducción del Mishpar Katan, nosotros obtenemos el número 3. Y este número 3 o este valor es equivalente a la consonante Gimel, y es esta de aquí. Entonces veamos el pictográfico de Gimel. La Gimel, en el hebreo más antiguo, que es el pictográfico, era este dibujito de aquí, que lo ven así, y es un pie, y eso es lo que significa pie, también significa balanza, confianza, beneficio, persona que da. Entonces, nosotros que estamos aprendiendo acerca de la gematría de Terumá, pues el Eterno lo que nos está diciendo es que para terumá, o sea, para dar una porción o una ofrenda alzada, tiene que haber una intención. Por eso está el significado de pie. La Gimel nos muestra que una terumá es pesada en la balanza por el Eterno. Y solo aquel que confía y que reconoce que todos sus beneficios, que todos sus bienes provienen del Eterno, es capaz de dar conforme al corazón de Adonai. Y esto es de lo cual habla esta parashá, de dar al inicio de la parashá para poder hacer todo el Mishkan. Vamos a ver que los primeros versos hablan sobre esto, la terumá. Entonces, el pictográfico de terumá, como les decía, el pictográfico es lo más antiguo, así que vamos a ver por cada consonante qué significa. Para la tap tenemos el madero o la cruz y significa, tenemos todos estos significados para cada consonante. Para la reish, que es una cabeza que significa principal o cabeza como Rosh Hodesh que celebrábamos ayer, significa eso y tenemos todos estos significados. Así que para la bab, que es el clavo, tenemos unir, clavo, representa también al hombre por el número 6, la mem, que son las aguas, tiene todos estos significados que ya aquí lo tienen para que puedan leerlo. Y la Hei, que es este hombrecito con las manos para arriba, lo que significa es sembrar, contemplar, revelar, tiene mucho que ver con lo que es revelación y también vida del Ruach HaKodesh. Así que lo que nosotros estamos aprendiendo con el pictográfico, y aquí les he puesto en amarillo algunas palabras claves que quiero tomar, es que lo que nos muestra el pictográfico es que aquel que hizo el pacto en el madero es el que da al hombre la riqueza. ¿Pero qué riqueza? La riqueza espiritual, para que dé con alegría. Y las aguas, el Mayin que vemos aquí, las aguas que representan una nueva creación, un nuevo nacimiento, nos ayudan a entender y nos confirman que solo aquel que es nacido de nuevo es aquel que siembra conforme a la revelación del Ruach HaKodesh. Entonces vamos a ver exactamente todo esto durante la parashá. Y como les decía, en esta parashá a mí me corresponde, la parashá Terumá me corresponde la ya número 1 y va desde Shemot o Éxodo 25, capítulo 25 hasta el capítulo 27, verso 19. Perdón, la ley 1 va del capítulo 25, verso 1 hasta el verso 16. Ok, entonces iniciemos. El primer verso dice, Adonai habló a Moshe diciendo. El segundo verso dice, dile a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. Esto es interesante porque recordemos que cuando se habla en la Torá, di a los hijos de Israel, lo que se está refiriendo es a los varones de Israel, porque recordemos que
que los patriarcas o el primogénito era el que representaba a toda la familia. Entonces aquí específicamente el Eterno está pidiendo a los varones que traigan esta ofrenda o esta terumá para él. Entonces, de recalcar que la terumá aquí se le estaba pidiendo a ellos y no a las viudas y mucho menos a los huérfanos, sino a los varones, a las cabezas de familia. Entonces aquí encontramos que el Eterno dice que recojan una terumá, una ofrenda, en el español dice ofrenda para mí, pero veamos qué significa la palabra terumá en hebreo. Entonces, literalmente significa elevación y viene de una raíz que significa elevar en lo alto, al ofrecer al Eterno, al ofrecerlo al Eterno. Entonces puede significar también una dádiva, una ofrenda, un regalo, un tributo, una contribución. Esta palabra proviene de la expresión taron hei, que lo que significa es elevación hasta la hei, que es una de las consonantes del hebreo, pero sobre todo es una consonante que hace parte del tetragramatón o del nombre del Eterno, ¿verdad? Y como del pictográfico, como les decía al inicio en la palabra terumá, lo que es este hombrecito con las manos alzadas para arriba, y muchos de los significados que tiene es revelación, gracia y también vida, porque recordemos que la Hei también representa el aliento de vida que es el Ruach HaKodesh. Entonces lo que nosotros estamos aquí entendiendo a través de la palabra terumá es que es algo especial, algo que tiene que ser completamente apartado, algo que tiene que ver no solamente con la forma, con lo que llevas, con lo especial que sea, sino con la forma en la cual tú lo llevas, con la forma en la cual tú lo das, con la forma en la cual tú te presentas delante del Eterno. Eso es lo que quiere decir teruma. Es mucho más amplio de lo que está en español. ¿Ok? Entonces, sigamos. Sabiendo esto, vamos a ver la segunda parte, la parte B siempre del segundo verso, que dice que de todo corazón generoso recogeréis una ofrenda, una terumá para mí. Entonces, aquí es interesante porque antes de entrar a lo que tenemos que comprender aquí, que es un corazón generoso, es interesante porque aquí el Eterno dice, recogeréis una ofrenda de todo corazón generoso. Está hablando solamente de un tipo de corazón y no de cualquier persona. Esto es importante. Y dice, para mí, una terumá de un corazón generoso. Entonces, de acuerdo a la Torá, nosotros tenemos que entender qué es un corazón generoso, cuáles son las características de un corazón generoso. Y yo aquí en el hebreo, les busqué generoso y en el hebreo la palabra es nadab, que significa es ser dispuesto o voluntario, algo voluntario y algo dispuesto, o sea, un corazón dispuesto, un corazón voluntarioso. Entonces veamos desde la Torá cuáles son las características de un corazón generoso. En Deuteronomio 16:16, que creo que ya muchos conocemos estos versos, dice: 3 veces al año todos sus hombres comparecerán ante la presencia de Yahweh su Elohim, en el lugar que él escoja, en la festividad de Matzah, en la festividad de Shavuot y festividades de Sukkot. Bueno, esto ya lo sabemos, que 3 veces al año se tenía que ir a Jerusalén a presentarte delante del Eterno. Y dice, no se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías, sino que todo hombre dará lo que pueda de acuerdo a la bendición que Yahweh les haya dado. Entonces, ¿qué nos está diciendo este verso? Que nos presentemos delante del Eterno conforme a lo que Él nos ha dado, pero nos está hablando de sinceridad, que seamos sinceros, de acuerdo a lo que el Eterno nos ha bendecido. Y es interesante porque en el Brit Hadashah hay un ejemplo muy grande sobre esto. Y creo que todos lo hemos escuchado o leído, que está en Hechos 5, si después pueden ir a leerlo, a estudiarlo, que habla sobre Ananías y Zafira, que eran un matrimonio que presentaron una ofrenda, pero que no la presentaron con sinceridad, sino que escondieron parte. Y no era necesario que dieran todo, pero sin embargo quisieron mentir al Eterno.
y no pudieron hacerlo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que un corazón generoso tiene que ser sincero, dar conforme a la abundancia que el Eterno ha dado. Y sigamos con el verso siguiente, que es Éxodo 35:21, y dice, ellos vinieron, todos los que cuyos corazones se dispusieron y todos los que su espíritu los dispuso. Trajeron ofrendas para Yahweh, para el trabajo en el Mishkan del testimonio, para el servicio y para las vestiduras Kadoshim. Aquí nos está hablando que no es simplemente el impulso de un corazón por emoción, sino que el Ruach pone en la persona hacer una teruma. Entonces, lo que nos está hablando no simplemente es que el Ruach, porque muchas veces el Ruach pone, pero la persona se decide si obedecer o no. Entonces, lo que estamos viendo en este verso es la obediencia. Un corazón generoso, conforme a lo que el Eterno desea, es también obediente. Y luego sigamos en Primera de Crónicas 29. También es necesario que lo lean todo el capítulo porque es muy precioso y habla sobre el primer templo cuando David y el pueblo lleva las ofrendas voluntariamente delante del Eterno. Y lo que dice es en el verso 14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo que nosotros podamos dar tan voluntariamente de esta forma? Porque todas las cosas vienen de ti, así que te hemos dado lo que ya es tuyo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que un corazón generoso también reconoce que todo lo que tiene, inclusive su vida, le pertenece al Eterno. Eso también es la característica de un corazón generoso y como les decía, este verso es con relación al primer templo. Y aquí también tenemos en Esdras, en todos estos versos, tenemos ofrendas voluntarias que fueron hechas para el segundo templo. Pueden ir ahí a buscar y a seguir leyendo, estudiando. En Segunda de Corintios tenemos, Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 12, dice, pues cuando se ve la buena voluntad, se acepta según lo que uno tenga y no según lo que no tenga. Y en el capítulo 9, 7 de Segunda de Corintios siempre dice, cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por compulsión, porque Yahweh ama al dador alegre. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo con estos dos versos? Que es necesario que un corazón, si un corazón es generoso, que sea dado con buena voluntad y con alegría, no por impulso ni por obligación. Y lo que nos está diciendo aquí, que es un corazón generoso, da sin perder la shalom, porque lo da con alegría, no está pensando que después lo va a necesitar, sino que lo da con shalom y se mantiene en shalom. Entonces, estas son las características que nosotros podemos ver en la Torá y seguramente habrán más que ustedes pueden seguir estudiando. Pero ¿qué nos está mostrando el Eterno en estos versos? Que de la misma manera, nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos nosotros tiene que ser un terumá, tiene que ser una ofrenda elevada, una ofrenda apartada, algo especial dado al Eterno, algo separado para Él. Entonces, ya sea en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de inclusive de actuar y de sentir, nosotros tenemos que ser ese terumá, tenemos que desear estar delante de su presencia y ser agradables delante de Él. Y esto es necesario para que nosotros podamos pasar al milenio, para que podamos estar delante de Él, ser una terumá para Él. Y no solamente eso, sino que cada día nosotros deseemos ser llenos de su rujot, porque son diferentes tipos de ruaj, ¿verdad? Y sobre todo para este tiempo, en este año Shemitah, nosotros tenemos que anhelar ser llenos del Eterno. Y eso está en Isaías, recuerden Isaías 11, cuando habla de los diferentes rujot, el de sabiduría y entendimiento, el de consejo y poder, el de conocimiento y temor, y el ruach de Yahshua, de nuestro Mashiach, que esté sobre nosotros. Nosotros tenemos que anhelarlo y tenemos que esforzarnos para que el Eterno nos llene, para que nosotros más adelante, en el tiempo venidero, podamos ser dignos de estar delante de Él, podamos ser dignos de ser llamados también una terumá agradable delante de su presencia. Entonces, continuemos con el verso 3.
Y es interesante porque, como decíamos en la gematría, la consonante para terumá, o perdón, la gematría nos daba el número 3 y en esta parasha son 3 veces que se dice la palabra terumá. Es muy interesante cómo el Eterno hace esto. Así que sigamos, decía, la contribución o la terumá que tomarás de ellos es de oro, plata y bronce. Aquí es otra cosa muy importante de notar, es que el Eterno dice cómo y qué quiere que tú lleves. No es lo que nosotros deseamos, sino lo que Él pide, conforme a sus indicaciones. Y aquí lo que oro, plata y bronce significan son, oro significa divinidad, la plata, perdón, aquí no lo cambié, pero también significa poder, juicio, pero el oro era el metal del rey y la plata era un metal separado para los príncipes y el bronce también en paralelo era algo para los pobres. Entonces lo que el Eterno nos está dando a entender aquí es que a ellos en ese tiempo les estaba diciendo, todo el oro que Egipto les dio me pertenece a mí. Entonces, con este verso, lo que nosotros podemos entender es que el Eterno les estaba pidiendo a ellos lo más preciado que tenían, porque el oro, como les decía, le pertenece solamente al rey. Entonces tenían que ir en obediencia. Luego en el verso 4 y 5 dice, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de carnero, pieles de machos cabríos teñidas y piel fina, madera de acacia. Pues el hilo, así como el lino, estos son productos sacados siempre de la naturaleza, de la planta de algodón. El pelo de animal de carnero era un animal especial, un animal cuidado para que pueda dar un tipo de pelo fino, un tipo de pelo que sea adapto para el Mishkan. Y es interesante porque este tipo de pelo protegía también de las moscas, es decir, que ahuyentaba todas estas cosas que podían inclusive contaminar o entrar dentro del Mishkan. La piel de los machos cabríos se usaba, para esta piel se usaba el tequelet o el molusco que tenía, que era de color azul, que se usaba, porque ya se está casi extinguido, o seguramente habrá, pero ya no los encuentra fácilmente, para teñir, por ejemplo, los tzitzit. Y también se usaba para teñir con este color azul, se usaban también unas piedras preciosas de color azul, que era el polvo. Entonces, todos estos materiales que nosotros estamos viendo son materiales que vienen de la naturaleza. Por ende, son materiales que el Eterno ya había proveído. Son materiales que el Eterno ya había dado a Israel. Estas ofrendas él mismo se había proveído, pero era necesario que Israel las dé con voluntad, que Israel las dé como estábamos viendo con la palabra terumá, que Israel las aparte para él, que Israel no las retenga, sino que obedezca. Y sigamos con el verso 6. Dice, aceite para la luz, especies para el aceite de la unción y para el incienso fragante. Aquí hay 3 puntos importantes. El primero dice aceite para la menorá, y encontramos en Éxodo 27, 20, 21 y Levítico 24, 2 estos puntos, porque este aceite para la menorá tenía que ser provisto por los hijos de Israel. Tenía que ser un aceite puro de olivas y también eran a Aarón y a sus hijos quienes debían mantener la lámpara encendida continuamente. Y es interesante porque también esto era un estatuto perpetuo para Israel, es que decir que no tendría fin, era algo que tenía que ser hecho siempre. Y lo que el Eterno nos está diciendo con esto sobre el aceite de la menorá es que está llamando, como les decía, provisto por los hijos de Israel. Está haciendo un llamado a todos los varones de Israel, a todos los Cohen de casa, a mantener esa lámpara encendida, a buscar la llenura del Ruach, no simplemente a ser ellos, sino a ser quienes ellos lleven la palabra dentro de sus casas, dentro de sus familias, no simplemente leyéndola, sino accionándola, es decir, dando un buen ejemplo.
porque como vemos aquí es un deber y es responsabilidad para todo varón de Israel, que en casa se mantengan firmes y que sean firmes conforme a lo que el Eterno está pidiendo aquí. Y el aceite de la unción también lo encontramos en Éxodo 30, 23, 25, que nos dice específicamente que tenía que ser combinado con mirra, canela y caña aromática. Y lo que significa el aceite de la unción también es la unción del Ruach HaKodesh. Y tenemos el incienso, que en Éxodo 30, del verso 34, 35, nos dice que tenía que ser también combinado con resina, con ámbar, galvano y incienso puro. Y esto es lo que representa la comunicación con el Eterno, el tiempo de oración. Y es lo mismo, todas estas funciones eran hechas por Leví, por los hijos de Aarón. Entonces el Eterno lo que está haciendo aquí es un llamado muy fuerte a todo varón israelita pues a ponerse en la brecha, a levantarse y empezar a ser verdaderamente una cabeza de familia, para que también su familia pueda tener esa luz, para que también su familia se pueda levantar y ser luz para las naciones. Y seguimos con el siguiente verso, que es el Éxodo 25:7. Dice, piedras de ónice y otras piedras para ser puestas para la vestidura sacerdotal y el pectoral. Entonces, aquí es importante porque estas piedras, como ven aquí en la imagen, no eran piedras como las que encontramos en el camino, sino que eran piedras preciosas. ¿Ok? Y lo que tenemos que entender aquí, que de la misma manera, así como el Eterno usó piedras preciosas para el pectoral de Aarón, para el pectoral y las vestiduras del sumo Cohen, él también usó unas piedras preciosas para su Torá, para dar las tablas de la Torá. No podían ser cualquier tipo de piedras, sino algo especial para su palabra. No sabemos qué tipo de piedra en realidad fue, pero lo más seguro es que él usó ese tipo de piedras. Así que sigamos con el siguiente verso que dice, y me harán un santuario para que yo pueda habitar dentro de ellos. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre, el diseño del Mishkan y el diseño de su mobiliario, así como lo que lo tienes que hacer. Algo interesante antes de ir a profundizar todo esto, todos estos versos, es que el Eterno le dice, lo harás, en el verso 9 le dice, lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre. Es decir, que Moshe tenía un don especial. Recordemos que él era un profeta y que este don, cuando el Eterno le dice, lo que yo te muestre, era ese don de poder visionar, más allá de lo que estaba al alcance de las demás personas, sino que él podía ver las dimensiones del Shamaín para poder hacer las cosas específicamente como el Eterno las estaba pidiendo. Porque si estudian la Torá verán que cada cosa, ya sea el abacro, ya sea la menorá, todos los utensilios eran específicos en medidas y en forma. Y era imposible que un hombre pueda tenerlo todo en la mente si no fuera el Ruach el que lo llenara y el Eterno que le mostrara todo. Entonces, aquí les he subrayado varias palabras porque en el hebreo son muy interesantes. Dice, me harán un santuario. Y lo que significa santuario en el hebreo es el Mikdash, que sería el templo santuario, y dice para habitar dentro de ellos. Y en el verso 8 dice, conforme, de acuerdo a todo lo que yo te muestre, el diseño, que en el hebreo es tafnit, y Mishkan, que obviamente es la tienda de reunión. Entonces entendamos un poco estos versos que parecen un poco cómo va a ser un templo y luego va a ser un santuario y luego va a ser una tienda de reunión, como que no lleva un poco de sentido, ¿no? Porque habla de un templo y luego de algo que es una tienda. Entonces veamos un poco lo que el Eterno nos quiere decir con estos versos. Entonces, como les decía, está hablando del templo, pero también está hablando del Mishkan, de la tienda de reunión. Entonces aquí el nombre Mikdash y Mishkan. El Mikdash, como les decía, templo también significa santuario, y el Mishkan es la tienda de reunión. Recordemos
que el Beit HaMikdash, como se llamaba este templo o la casa del Eterno, es la casa de santidad, es lo que significa la casa de santidad. Entonces es un lugar apartado, es un lugar kadosh, ¿ok? Sin embargo, la palabra Mishkan viene de la raíz Shakan, que en hebreo significa la presencia habitando. Entonces, es interesante porque mientras que el templo era fijo, era un lugar fijo, el Mishkan era un lugar que era algo movible, que podía ser movido, ¿no? Así como Israel iba en sus jornadas moviéndose, el Mishkan también se movía. Entonces, es interesante porque, ¿qué significa Mikdash? ¿Qué es lo que el Eterno nos está enseñando aquí? Es que este lugar o este espacio, el Mikdash, es donde se revela la presencia del Eterno. Sin embargo, el Mishkan es el lugar donde habita la presencia. ¿Ok? Entonces, si el Mishkan, si el Mikdash es el lugar o el espacio donde se revela la santidad del Eterno, quiere decir que Él nos enseña la separación, que Él nos enseña la reverencia hacia Él, porque hay muchos códigos de cómo presentarse delante de Él. Recordemos que no todo el mundo podía entrar. Había un día especial en el cual solo el sumo Cohen podía entrar. Entonces, nos está enseñando que esto es un lugar apartado. Y para poder hacer un mikdash, el Eterno nos está diciendo en Levítico 20, verso 7 del 8, dice, por lo tanto, dedíquense a ustedes mismos como Kadoshim. Ustedes, pueblos, serán Kadoshim, porque yo, Yahweh, su Elohim, soy Kadosh. Observen mis ordenanzas y obedézcanlas. Yo soy Yahweh quien los aparta para ser Kadoshim. ¿Qué quiere decir? Que el Eterno apartó un lugar para él, pero para poder estar también ahí, Él nos está pidiendo que nosotros seamos apartados, que nosotros nos separemos, que no nos mezclemos con el mundo, que seamos diferentes a las demás naciones. Por eso que el Eterno pone discernimiento en su pueblo para discernir obviamente lo que es puro y lo que es impuro. Por eso hay muchos códigos, inclusive con los alimentos, como hemos aprendido, donde el Eterno nos enseña cómo alimentarnos, cómo movernos, cómo vivir prácticamente. ¿Por qué? Porque somos un pueblo Kadosh, es decir, un pueblo apartado. Eso es lo que significa Kadosh, eso es lo que significa santo en el hebreo. Sin embargo, como les decía, Él nos está pidiendo que seamos apartados para que su presencia, para que su presencia pueda habitar en nosotros, para que haga Shakanti. Pero para esto, él dio un diseño. Y como le decía, no, de acuerdo al diseño harás. Y diseño en hebreo significa tanif. Y lo que significa es plano. ¿Y el plano qué cosa es? Los planos son instrucciones de cómo formar la casa. ¿Y cuál es la instrucción que nosotros tenemos? La instrucción para la construcción de nuestra vida, la instrucción para la construcción de nuestras familias, de nuestros hogares. ¿Cuál es esa instrucción? Pues la Torá. De la misma manera, el Eterno nos entregó la Torá para que nosotros podamos construir una vida conforme a lo que Él dice, conforme al discernimiento que Él da a su pueblo, conforme al modo que Él quiere que nosotros nos presentemos delante de Él y estemos delante de Él. No simplemente presentarse y ya, nos desabotonamos la camisa, no. Nos presentamos y nos mantenemos delante de su presencia como Él quiere y no como a nosotros nos da la gana. Entonces, es interesante entender también que la Torá, que contiene todas estas instrucciones, es el diseño, pero también, ¿quién es la Torá viviente? Yahshua, nuestro Mashiach. Él es la Torá viviente. Entonces, estamos viendo que, que Él nos está llamando a que nos separemos, a que amemos sus instrucciones para estar delante de Él. Y es interesante porque nosotros en cada Shabbat, en cada fiesta, tenemos la oportunidad de estar en su lugar apartado, en su casa, en ese templo. Es el momento en el cual nosotros podemos acercarnos a Él y es el momento también en el cual su presencia habita en Israel. No en uno solo, sino en todo Israel. Es por eso importante que nosotros como un pueblo tengamos que aprender a vivir conforme a lo que Él nos está diciendo.
Y hay algo que es necesario también entender, porque hay versos en la Brija Dasha que habla de que nosotros somos un templo, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que el templo físico haya sido promulgado o no debe existir más. Absolutamente no, porque el Eterno no puede hacer leyes para después eliminarlas. Él no hace eso. Entonces, este templo volverá un día, cuando sea la voluntad del Eterno. Pero aprendamos ahora si somos un Mishkan o un Mikdash. Veamos qué nos dice el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, como lo conocen algunos. En Primera de Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no saben que son un templo de Yahweh y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Por tanto, si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh destruirá a él, porque el templo de Yahweh es Kadosh, es apartado, y ustedes mismos son el templo. Sigamos con el siguiente verso. Dice Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Adonai, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, apartado, agradable a Elohim. No se amolde, y en esa palabra es tanif, o sea, que no estén conforme a las instrucciones o al plan de este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Elohim, buena, agradable y perfecta. Y el siguiente verso, primera de Pedro 2:5, dice, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Yahshua nuestro Mashiach. Antes de explicarles todos estos versos, les recuerdo que cuando habla de sacerdocio santo no quiere decir que ya Aarón y sus hijos ya no son más parte del sacerdocio, absolutamente no. Nosotros no podemos tomar el lugar de él. Cuando dice sacerdocio santo está diciendo de que nosotros somos servidores de él, porque recuérdense que todo Leví lo que hacía era servir al Eterno. Entonces está hablando de los servidores, pero no que nosotros tomamos la posición de Aarón. No. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que el Eterno nos está enseñando con todos estos versos? Primero que nada, dice, también ustedes sean como piedras vivas. Recordemos que una piedra sola no hace una casa. Entonces aquí el Eterno nos está hablando de un pueblo. El Eterno nos está hablando de su santidad, de la santidad del ser apartado, del ser entendido y tener discernimiento de un pueblo. Y si bien el Eterno nos pide santidad individualmente, no es simplemente algo individual, sino que Él nos está llamando a ser un pueblo Kadosh. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver si les hago entender. El Eterno a nosotros no nos mira individualmente, porque si lo hiciera uno por uno caeríamos, por uno sería fulminado. El Eterno nos mira como un pueblo, ¿ok? Entonces, lo que yo hago, si yo cometo un pecado, estoy yendo en contra de todo el pueblo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a pensar, aprendamos a vivir, aprendamos a decidir en función del pueblo, con la mente de un pueblo, con la mente de Israel. Porque si seguimos individual, no vamos a aprender y no vamos a seguir cometiendo errores y no siendo como el Eterno es, porque recordemos que el Eterno es uno y que el Eterno es Kadosh, que el Eterno es apartado, y eso quiere de su pueblo. No quiere personas que se muevan por emociones, no quiere personas que se muevan por lo que les conviene, sino ver el bien común de un pueblo. Entonces, como les decía, tenemos que aprender del Eterno, porque recuerden que en Yom Kippur, aunque si todos nos presentamos, no es que el Eterno vea a uno solo, el Eterno ve a un pueblo. Entonces, ese día en Yom Kippur, nosotros hacemos oraciones como pueblo, no como unidad. Y lo que hagamos durante todo este año, antes de llegar a Yom Kippur, va a ser pesado en la balanza como pueblo. Así que tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que entender eso, que el Eterno está buscando a personas que piensen como uno solo.
así como Él es. Algo más es que nosotros tenemos que mantenernos dentro de sus instrucciones, dentro de lo que Él desea para nosotros, para poder vivir conforme a esa voluntad de Él, para poder ser un solo pueblo, con un solo sentir, con un solo pensar y con un solo Elohim. Así que sigamos con el siguiente verso, que es el 10. Dice, tienes que hacer un arca de madera de acacia de 3 3/4 pies de largo, 2 de cuarto pies de ancho y 2 de cuarto pies de alto. Lo recubrirás con oro, recubriéndolo ambos por dentro y por fuera, y pones una moldura de oro alrededor de la parte superior de él. Fundirás 4 argollas para ellas y la prenderás a sus 4 patas, 2 argollas en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia recubiertas de oro. Entonces, todas estas, como les decía, son instrucciones, pero lo que representa el arca, si ustedes han estudiado el Mishkan, es lo más interno, lo más protegido, lo más escondido. El arca es como el corazón del Mishkan. Entonces, la madera de acacia, lo que significa o lo que tiene en sí es un perfume natural. La madera tiene un perfume natural que también espanta a todos estos insectos. Y es interesante porque en el contexto del Medio Oriente, la acacia se usaba para el viaje de las princesas que se iban a casar, es decir, las novias. Y ellas se iban sentadas como en una especie de arca y eran llevadas por sus hermanos, o sea, la gente que más amaba a esa novia. Y dentro de esa caja la novia llevaba sus joyas, llevaba sus vestidos, llevaba alimento. Y es en paralelo con lo que el Eterno hizo, porque el Eterno pide que dentro de esta arca esté la Ketubá, que es la Torah, las dos tablas, el contrato de matrimonio. Él lleva el alimento también y la vara de autoridad y pide que sea llevada por quienes, por los levitas, que eran los hermanos más cercanos a él, aquellos que conocían cómo el Eterno caminaba, aquellos que conocían de más cerca la voluntad del Eterno, aquellos que guiaban también al pueblo. Entonces, cuando se habla de anillos de oro, lo que vemos es que también las reinas eran llevadas en estas arcas, como les decía, pero estas arcas eran de oro. Y eso representaba también la gloria de ellos, sea del rey que de la reina. Y las reinas iban cubiertas, como hablaba aquí en estos versos, iban cubiertas por los 4 lados. ¿Por qué? Porque prácticamente solamente el marido tenía acceso a mirarla, tenía acceso a verla, no podían verlo otros hombres. Y de la misma manera aquí el Eterno cubre todo el arca para que no sea accesible a las demás naciones, porque es un secreto para ellos y le da la autoridad solamente a Leví para que pueda acceder a ver lo que está del arca, ¿no? Entonces sigamos, porque dice que en el verso 4 dice, pon las varas de las argollas a los lados del arca y las usarás para cargar el arca. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán removidas de ella. Y dentro del arca pondrás los testimonios cuales yo te daré. Entonces, como les decía, estas argollas que estaban en todos los lados, era de protección para que sean guardados los mandamientos del Eterno, sea guardada su palabra. Y de la misma manera, lo que el Eterno nos está mostrando es que si nosotros guardamos su palabra, si nosotros nos mantenemos siguiendo su Torah, Él también nos va a cuidar. Él también va a guardarnos. Y dentro del arca, los testimonios de los cuales se habla aquí, que vamos a ver más adelante, lo que estaba era la vara de Aarón, que representaba autoridad, el maná, que se representaba el alimento físico, y la Torá, que como ya habíamos estudiado es la ketubá o el contrato de matrimonios que hizo el Eterno con Israel. Entonces, como les decía, vemos que esta arca es apartada y en el contexto del Medio Oriente, todo el oro era apartado para el rey. Entonces esta arca también era apartada para el Todopoderoso, para nuestro Elohim. Y esta era la gloria de Israel, porque el arca representaba la vida de Israel, representaba eso para ellos. Y representa aún para nosotros porque el arca, al ser el corazón del Mishkan, se puede comparar con nuestro corazón, que es lo más protegido que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad?
¿Y qué es lo que el Eterno más desea? Que nosotros entreguemos nuestro corazón como esa terumá, que nos entreguemos de todo corazón y que seamos esa ofrenda agradable como el oro, que es puro delante de su presencia, para que podamos vivir conforme a su voluntad y también ser luz para las demás naciones. Así que, hermanos, espero que el Eterno los bendiga con estas enseñanzas y pues, Baruch Hashem, sigamos adelante. Amén. Gracias a mi hermana por la primera exposición que nos ha presentado. Y en esta vez vamos a seguir continuando en esta sesión de la Parashá número 19. Bienvenidos a todos los que se han ido añadiendo. Esta oportunidad vamos a seguir estudiando. Ya hemos terminado la introducción y la primera aliyá. Y ahora vamos a seguir en la segunda aliyot y la tercera que nos trae nuestra hermana, la siguiente expositora. Adelante, amada. Amén. Continuando con la parashá, rápidamente nos vamos a la aliyá 2, ¿verdad? Y vamos a empezar diciendo que así, recordando un poquito, nuestro pueblo, cuando estaba en Egipto, levantó monumentos, levantó templos para adoración, para Faraón, que era considerado como un dios, y que eso, a través de toda la historia y todos los siglos, hemos visto que muchos templos y otras religiones, o las nuevas religiones que han nacido, el patrón no ha cambiado. Entonces, todo ese conocimiento, nuestro pueblo era consciente, ya había trabajado, ya había sido usado para ello en cuanto al tiempo que vivió en opresión y esclavitud extensa los últimos, obviamente, años dentro de Egipto. Y pues sabemos que también ellos sabían que las contribuciones, las ofrendas y todo lo que se adoraba a estos dioses, obviamente cada representante se conducía como tal. Es decir, un ejemplo, si su dios hacía orgías, ¿no? También sus sacerdotes y sus servidores hacían ese, o sea, era normal ello. Por eso es que incluso había, y lo habíamos estudiado ya, que hay estas, ¿cómo se llama? Relaciones sexuales rituales o santas, entre comillas, que se hacían en estos cultos paganos. Ahora, eso era el Medio Oriente, y que obviamente como es ahí que se desarrolla toda la historia y todo este recuento de formar nuestra nación, pues para nuestros antepasados, para nuestros padres, no era cosa nueva lo que el Eterno le estaba pidiendo en esta parasha. Pero era diferente. Es decir, que los israelitas estaban listos para establecer un espacio sagrado. Un espacio sagrado definido ¿para qué? Lo mencionó muy preciosamente nuestra hermana, para que el Eterno habite en medio de ellos. Y que obviamente esto le iba a traer un recuerdo, y pienso que a usted y a mí debe de hacernos también recordar el Edén. ¿Donde quién? Donde la primera humanidad, Adán y Eva, la presencia del Eterno estaba dentro de ellos y moraba en realidad alrededor de ellos. Y no por nada, en realidad todo es eso la Tanaj. O sea, nos hace ver nuestro génesis, el inicio y todo el proceso y cómo nosotros ahora nos estamos preparando. Y vemos que al final de Apocalipsis otra vez nos quiere llevar a esa vida eterna, ¿verdad? Porque Él quiere en realidad. Nuestro Rey soberano quiere morar en medio de nosotros eternamente. Entonces, dicho esto, continuamos estudiando. Ya Laura explicó la base que sería aquí el arca, pues a mí me toca explicar la parte de la cubierta. Y dice, harás la cubierta de oro puro para el arca. Será de 3 cuartos pies de largo y de 2 cuartos pies de ancho.
Literalmente, en algunas de sus Biblias puede decir tapa, cubierta, pero esta palabra se proviene en hebreo kafar. Y esta palabra cubierta o tapa está como ketoret. O también usted lo puede encontrar como propiciatorio, lugar de expiación, cornisa, corona. Ahora, aquí yo le traje, como siempre, algunos verbos y sus funciones o los diferentes significados que hay. Y algo que yo le invito a tomar un poquito de atención, que existen algunos verbos de los 7 binyamin que hay en la gramática hebrea. Hay verbos pasivos y hay verbos activos, pero también hay verbos reflexivos. Es decir, como el de rebote, yo te doy y tú me das. Y esas funciones son muy importantes cuando se lo utiliza la palabra verbal. Y como usted puede leerlo aquí en diferentes, ¿cómo se llama? Transliteraciones, estar cubierto, ser cubierto, para ser cubierto, para cubrir, etcétera, etcétera. Entonces le va a empezar a dar una connotación en el cual al finalizar esta liyá número 2, juntada con la de Laura, y que ya lo mencionó, es donde el Eterno desde ahí va a hablar y tú me vas a escuchar, entonces va a haber una comunicación. Y eso, mis queridos hermanos, lo vamos a ver también aquí, que ese punto de unión y de comunión, la imagen visible de nuestro Rey, y la imagen visible de nuestro Rey invisible, lo realizó. Continuemos. Entonces dice que es una lámina sólida de oro que sirve como cubierta del arca, ¿ya? Solo que estaban enfrentados 2 querubines, como ustedes pueden ver, con las alas extendidas y se juntaban arriba. Simbólicamente, servían para sostener el trono invisible del Eterno, es decir, el asiento de misericordia. En otras palabras, estamos hablando que es un trono. El arca, el Ketoret, con los querubines, es un trono. Vamos un poquito imaginándonos, mis hermanos. Es un trono donde el Eterno, prácticamente dicho, es el estrado de él y el Ketoret donde él apoya. No sé si usted se ha puesto a leer, si no me recuerdo, si es Jeremías o Ezequiel, donde él empieza a describir el trono del Eterno y empieza a decir que tiene ojos, que tiene esta rueda, que tiene 4 caras de diferente. Veamos un poquito. También dice que donde la presencia del Eterno era demostrada al pueblo y sería el lugar de reconciliación, que vendría a ser literalmente, lo vamos a leer más adelante, el verso 25:2. Ahora, lugar de reconciliación. ¿Qué le trae a la mente a usted? La parte mesiánica, por supuesto, ¿verdad? La obra de nuestro Yeshua HaMashiach, donde dice que esta es la sangre del pacto donde Adonai ha dado a ustedes. Es decir, así como ustedes lo están viendo el dibujito, ¿verdad? Y que una sola vez, ya Laura lo mencionó, en Kippur entraba solamente el sumo Cohen para hacer redención, ¿cómo se llama? Ponía esa sangre que hacía como la redención, la purificación, ¿no? ¿De qué? No solamente de todo el espacio en el cual la acumulación de nuestros transgresiones, digamos así, torpezas, porque ahorita que ya estamos en pacto, no es que a veces hemos pecado voluntario, ¿verdad? Torpezas, equivocaciones, y que eso va manchando el lugar santo, santísimo de Dios. Y entonces, la sangre era lo que hacía eso, lo que purificaba. Porque dice la Torá, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. En Romanos lo podemos ver. ¿Quién previamente fue dado por Elohim como expiación? Capará. Ahí aparece la palabra. Por medio de la fe, ¿en quién? En su sangre para redención de nuestros pecados cometidos anteriormente. Y como vemos aquí en la figurita,
Cuando el arca de la alianza, o sea, como lo que estamos describiendo ahorita de las instrucciones, fue escondida y no fue casualidad lo que hicieron nuestros hermanos, los encargados de los utensilios, que serían ya los levitas y obviamente la descendencia de Aarón, escondieron el arca. No fue casualidad, mis queridos hermanos, que en el momento cuando el Eterno, Yeshua HaMashiach, fue puesto en el madero, murió y hubo ese terremoto en el cual su sangre propiamente hizo capará. Es decir, cubrió ¿dónde? O fue y derramó justamente en ese lugar donde cada año, una vez al año, en Kippur, el sumo Cohen, y él como el sumo Cohen, obviamente sin mancha, sin defecto, nuestro Mesías Yeshua realizó eso por nosotros y por todo el pueblo, y no solamente, como dice aquí en Juan 2:2, sino también por el mundo entero. Dicho eso, continuamos estudiando. Pues dice que tendría que hacerse 2 querubín de oro, alados, dice, cada uno de un extremo, del otro extremo, que iban a ser tallados a martillo, obviamente, y que tenían que tener sus alas extendidas, ¿verdad? Que cubrían el arca, y que tenían que estar enfrentados, o es decir, mirando hacia, es decir, el caporet o el propiciatorio, ¿no? Y obviamente en el cual ya nuevamente aquí repite que sería la cubierta donde iban a estar los testimonios que te daré, que ya lo había mencionado Laura. Ahora, esto, ¿ustedes creen que nuestro pueblo no estaba entendiendo por qué estaba dando esas instrucciones el Eterno al pueblo? Claro que sí. Solo nosotros que estamos afuera y estamos mirando, tratando de ver con unos binoculares, pero así de grueso para poder entenderlos mejor, la historia y la situación que está pasando o que estamos aprendiendo en este momento. Entonces, en el cercano Oriente Medio, los querubines aparecían en realidad con regularidad, flanqueados en los tronos de los reyes y las deidades. Entonces ellos tenían conocimiento. ¿Qué significaba eso? Eran criaturas híbridas, con cuerpos de toros, de leones y con cabezas humanas. Eran estatuas, dice que se ponían incluso en las entradas de los templos y en palacios, para ellos, es decir, para esos templos paganos, hacían que alejaran los espíritus inmundos. Cosa que aquí era, ¿para qué? Para que la presencia de nuestro rey, el estrado de sus pies sea justamente eso, su trono. Tenían también, dice, cumplían como guardianes y asistentes, tanto como para Dios, para los dioses y como para los reyes. Como ustedes pueden ver aquí, se ve muy poco, pero yo le conseguí otra y ahí está. El querubín, como ustedes ven, y el asiento. Prácticamente aquí se sentaban los reyes representantes o dioses vivos en la tierra, porque también hemos aprendido eso que ellos piensan, se sentaban y que justamente como ustedes ven en esta cajita de aquí, que vendría a ser el estrado de sus pies, ellos ponían no solamente los nombres de sus enemigos, no solamente eso, sino que, como se dice, las faltas, todo lo que tenía que hacerles a ellos. ¿Y qué es lo que dice el Eterno? Me vas a poner en el arca lo que yo te dije, lo que yo más adelante te voy a decir. La Torá, el maná y la vara. ¿Verdad? Tiene sentido. Estamos viendo cómo para ellos y sobre todo para Moshe, decía, sí, Eterno, estoy entendiendo. En la visión que le estaba mostrando, sí, así es, lo vamos a hacer. ¿Verdad? Bueno, continuamos. Y pues en la Biblia, eso es del Medio Oriente, no vamos a la Biblia, que también haré ejemplo, por supuesto. Vemos que en el Edén, en Génesis 3:24, después obviamente de la expulsión, el Eterno puso querubines, protegiendo el lugar santo o santísimo, que un árbol, una madera.
¿qué es lo que está protegiendo en el lugar santísimo? De igual manera, madera, comida, Torá. Lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno hace? Vamos un poquito más para nosotros. Vamos a darle otra interpretación en cuanto a los querubines. ¿Qué es el centro de nosotros? Laura lo dijo, nuestro corazón, que nos ha protegido, ¿verdad? Pero también para el Medio Oriente, ¿no? El corazón vendría a ser la cabeza, porque ahí es el nacimiento de los pensamientos, de las emociones, del conocimiento de todo. Y los dos hemisferios para ello era como los dos querubines que protegían todo el corazón de tu ser. Entonces, no es casualidad que el Eterno allá protegió para que el hombre obviamente no vaya y tome y sea como apartado totalmente, pero también vemos que estos querubines y también como serafines en todo Isaías el capítulo 6 son servidores en la habitación del trono celestial. Vemos también que ambos son parte, están relacionados estrechamente con la soberanía, la santidad y la pureza del Eterno. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer los salmos, o usted cuando está en Shabbat y empieza a dar exaltaciones al Eterno, y cuando dice montó en un querubín y voló el trono sobre las aguas de los vientos, entonces nos estamos dando cuenta que se está hablando del trono del Eterno, en su poder y en su majestuosidad. También eran guardianes simbólicos que protegían, como dice aquí, el trono terrenal del Adón. Y eso lo vamos a ver en Primera de Samuel 4:4a, cuando obviamente mandó buscar, ¿no?, el arca para que lo traigan nuevamente. Y estaba, y dice, ¿no?, quién está presente encima de los querubines, perdón. La presencia del arca en el templo, tanto en Jerusalén, es decir, ya lo explicó Laura, y en la tienda de reunión, en el desierto, designa como una ciudad terrenal y real del Eterno. Es decir, le está dando instrucciones, lo sacó de la esclavitud, le está formando como un pueblo, le está dando leyes, pero también hay un gobernante supremo. ¿Quién? Yud-Heh-Vah, el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre Israel. Por eso que cuando leemos en Salmo dice, Adonai es Rey. Tiemblen los pueblos. ¿De quién es Rey? De Israel. De Israel. Se sienta, dice, y se sienta entronado sobre querubín, que la tierra se estremezca. Seguimos. También sirve para protección, porque es como algo simbólico. Y recuérdense que como ellos van hasta 40 años en el desierto, los enemigos o los que están ahí van a decir, no, yo no me meto con ese rey soberano. Ese rey deshizo más de, no voy a decir aproximadamente, 80 dioses en Egipto. Ese rey también ya allá, antes de cruzar el mar, otros cuantos dioses también cayeron. No, yo no me meto con ese pueblo, porque el rey que lo gobierna es mayor que los nuestros. Entonces servía para protección. Y otro punto más donde, aquí está, termina así la liga, esta parte 2, donde dice, donde yo me voy a reunir, voy a hablar contigo desde arriba de la cubierta. ¿Y de dónde habla un rey? Desde su trono, ¿verdad? No es que se baja. Los súbditos, las personas, sus generales, sus servidores están abajo. Pero él desde arriba habla. Da órdenes, instrucciones, declaraciones, ¿verdad? Preceptos. Entonces era desde ahí que él iba a hablar y desde ahí Moshe iba obviamente a escuchar y sobre todo esta parte le iba a dar a conocer a Moshe, ¿no?, que los querubines eran los que protegían. ¿A quién? Al
trono del rey. Y que él con temor y temblor se iba Aarón, mejor dicho, también cuando entraba se iba a tener que conducir con temor y temblor, porque no estaba entrando a la plaza, ni tanto menos a un centro comercial o a un palacio de gobierno que también se tiene mucho mayor que eso. Y que esos dibujos, o queremos esos querubines, a él le tenía que dar, como se dice, conciencia en cuanto a lo que está alrededor. Y que recordemos incluso lo que dice en Salmo 121:4, que Yahweh es el que guarda Israel, ¿verdad? Y que no se adormecerá el que guarda Israel. Sigamos estudiando porque nos dan instrucciones acerca de la mesa. Voy a pasar rápidamente porque quiero ir profundizando en las aplicaciones y le da las instrucciones aquí. Harás una mesa de madera de acacia. Ya las características de la madera, Laura lo dijo. También la característica del oro. Y el motivo por el cual el oro era representado en esto, porque dice, recubrirás como oro puro. Mientras más puro es el oro, es más frágil. Es más frágil. Entonces, el hecho de cubrirla y tenerlas ahí representaba también y podría ser la única material que iba a poder resistir de la santidad de nuestro rey, era ese material, oro. Porque también hemos visto que representa el Eterno, pero también era el más, como se dice, elevado, el mayor, lo mejor, lo que representaba la santidad de nuestro rey. Y obviamente le da las indicaciones diciendo que tiene que ser, dice, harás alrededor de ella, como ustedes pueden ver aquí, un reborde, dice, de 1 palmo mayor de anchura, con la moldura y alrededor oro. Después le dice que vas a hacer aquí 4 argollas, ¿verdad? Donde en esas 4 esquinas de que esas 4 argollas va a pasar una vara. Y si hacemos la suma, 4 patitas más 2 varas, vendría a ser 6. Número 6 que nos recuerda los 6 milenios del hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa mesa se va a poner algo precioso. ¿Ya? En esa mesa se va a poner algo precioso. Y que es el del 6 llevado al 7, al milenio, que vendría a ser en el eterno, o que cada semana, después de 6 días de actividad, nos vamos a reposo, 7º, Shabbat, ¿verdad? Y no es casualidad que en esta mesa se ponga algo que nosotros cada Shabbat lo conmemoramos. Dice, le pondrás la argolla para sostener las varas, ¿verdad? Haz las varas de madera de acacia, las recubrirás. Todo tenía que ser recubierto con oro. También los platos, los tazones, los sartenes, las jarras. Y dice, sobre la mesa pondrás el pan de la presencia. Algo bien interesante con este punto, sobre la mesa pondrás el pan de la presencia. Que en esta parashá, algo muy curioso, que él da instrucciones y que en esta aliyá aparezca solo los 3 mandamientos. Solo 3 mandatos del Eterno. Pero y entre todo que dice harás, uno de los mandamientos es justamente eso. Y pondrás sobre la mesa los panes de la proposición delante de mí. Era un mandato para Aarón y para sus hijos poner pan sobre esa mesa. Era un mandato que a través de todas sus generaciones, porque termina en Vayikra, que ustedes están viendo, es aquí el orden que le da. ¿Cómo lo vas a presentar el pan? ¿Cómo lo vas a preparar? Allá nos dijo que en esta lilla que estoy describiendo dice cómo va a ser la mesa. Pero ¿para qué va a ser esa mesa? Aquí está diciendo que era para colocar los panes. ¿Cómo tenía que hacerse los panes? Y también dice en el versículo 8, regularmente los Shabbatot colocarás
el pan van a ser renovados y que era un pacto para siempre. Ahora, dos cosas de tomar en cuenta aquí. ¿Por qué es un mandamiento colocar panes delante de la presencia del rey? ¿Y por qué nos dice que es un pacto eterno? Mi hermano, mi hermana, si eran colocados 6 en filas de 2, haciendo la suma son 12 tribus, en la cual el Eterno está organizando alrededor de ellos. El pan que representaba sustento para cada tribu. El pan que a través de él, si no era presentado un pan, podría haber hambruna en una de las tribus. O por consecuencia de algún pecado de una de las tribus, quedarían con hambre también. Entonces era la provisión para cada tribu. Aquí se estaba simbolizando. Aquí el Eterno estaba diciendo, yo voy a bendecir, colócamelos tú. ¿Era para que se lo coma el Eterno? No, por supuesto que no. Eso hacían allá, en los templos paganos. Aquí no. Aquí no se comía el pan dentro del templo. Aquí no se ponía el pan con levadura y ni se ponía la miel como se ponía en los templos paganos. No, ellos tenían, por supuesto, un sector aparte, Kadosh, un cuarto. Pero dentro del Mishkan o dentro también del Beit HaMikdash tampoco se comía. Pero aquí el patrón, mis queridos hermanos, es que el Eterno a través de ellos le estaba diciendo que quería dar bendición y sustento a cada tribu. La representación de ellos estaban aquí. Y en todo este tiempo, mis queridos hermanos, el pastor, nuestro pastor Cartar, en estos Shabbat, hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, de la mesa. No ha estado enseñando las cosas que ponemos, o por qué armamos nuestra mesa, y por qué es importante. Mi hermano, dice aquí que es un mandamiento. Es un estatuto que tú lo tienes que hacer, y que ellos lo tenían que hacer. Ahora, mi pregunta es, si nosotros queremos conmemorar a la altura el Shabbat, reverencialmente, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué hallamos pretexto de decir, no, pero el Eterno, Él sabe y no importa si no lo hago hoy o si no lo hago? Recordemos que es una conmemoración. Recordemos que es un espacio al cual el Eterno, cada Shabbat nos invita propio Él. ¿Para qué? Para que comamos y bebamos. Para que recordemos el convenio que hacemos con Él. Para que recordemos que Él nos quiere bendecir. Si una tribu, si faltaba un pan, vuelvo a recordar, una tribu no comía, moría de hambre o consecuencia del pecado, tampoco no era bendición. Y en estos Shabbatot, nuestro pastor Cartar ha estado prácticamente enfatizando mucho el cómo nosotros elevar nuestro nivel de adoración a nuestro Rey soberano a través del Shabbat. Y si aquí había un orden, aquí habían instrucciones, y que si usted se ha dado cuenta, creo que ya es la segunda o la tercera vez que lo dice, y harás conforme te mostré. A nosotros igual en Shabbat. Si estamos recibiendo instrucciones de nuestros pastores y nos dice, háganlo de esta manera, ¿por qué no los hacemos? ¿Por qué todavía estamos cabeceando contra el muro? ¿Por qué nos gusta recibir eso o hacer eso? Harás conforme yo te mandé o te mostré. Hagamos, mis queridos hermanos, porque nos vamos, su rebelión, su testarudez, su orgullo afecta si yo no lo tengo. Pero también afecta mi torpeza, porque usted también es mi hermano y somos un pueblo. Eso es lo que está representando esto. Cada lugar tiene cada pieza tiene su lugar, tiene su función y su propósito. Y usted y yo, como parte del pueblo, que vamos a ver incluso, entrando ya a esta liyá, un poquito más, a la tercera liyá, vamos a ver aquí que justamente
se centra todo a través de este símbolo de la menorá. Y dice, harás una menorá de oro. Empiezan las descripciones de la menorá. Tiene que ser hecha labrada a martillo, con su base, con su astil, con sus tazas, con sus círculos de hojas, pétalos exteriores, serán hechos de una sola pieza con ella. Tendrá 6 ramas, dices, extendidas a sus lados, y de un lado 3, del otro lado 3. Dice que a un lado le vas a hacer sus copas moldeadas, sus flores de almendros, también con hojas, en algunas traducciones dicen manzanas y pétalos. Tanto le harás así como las 3 de la derecha, 3 de la izquierda, y en la parte central le da una más, que le pone 4. Pero hay muchas interpretaciones y aplicaciones sobre este punto, ¿verdad? Por ejemplo, hay los 7 días de la semana, las 7 fiestas. También ayer, por ejemplo, el Salmo 67 tiene 7 versos, donde el cual hay la exaltación y la bendición del Eterno. También he comparado con cada una de los brazos de la menorá. Pero yo me quiero ir un poquito ir profundizando sobre qué tiene que ver las flores de almendro o las manzanas o las hojas y los pétalos. ¿Por qué el Eterno tuvo que escoger algo así? No podía ponerle, no sé, de pera, de mandarina, no sé, de otra fruta. ¿Por qué escogió de flores de almendro? Resulta que algo muy precioso que también yo aprendí en este tiempo, que las flores de almendro, que para poder dar su fruto, él tiene que morir. Es decir, que tiene que abrirse en 2 partes, para que recién dé su fruto y el fruto obviamente ya usted pueda disgustarlo o satisfacerlo. De igual manera, mis queridos hermanos, al Eterno, a través de su rúa, cuando Él nos llama, Él tiene que partirnos. Es decir, que poner en evidencia lo que Él quiere hacer con un nuevo hombre y con el viejo hombre que nosotros nacimos. Y va a ser ahí que cuando nosotros realmente aprendemos a separar entre lo que es agradable al Eterno y lo que no es agradable al Eterno, para que la luz de la Torá, ¿verdad?, en nosotros, en su obediencia, traiga frutos, traiga bendición, traiga cambios, traiga ayuda y ánimo a otros. No por nada, no sé si ustedes se recuerdan cuando el apóstol Pablo decía, ¿no?, que en él habían dos, ¿cómo se llama? Dos luchas. Querer o ver a la ley de la carne o obedecer a la ley de la Torá. Que sus miembros querían hacer unas cosas que iba en contra de lo que el Eterno le había puesto en su corazón para hacerlo del Eterno. Esa lucha la tenemos todos los días. Cada día que usted se levanta, decide o ser dividido, partido, para que el Ruach empiece a obrar en usted, o simplemente cede hacia un lado y se conduce en ese día carnalmente. Y obviamente no llega a tener fruto. Y algo más interesante es que esas, como le dije, como esas flores, esos pétalos o esas manzanas tenían que ser partidas, tenían que ser puestas, dibujadas en la menorá y en la parte central, que era la que estaba uniendo, por así decirlo, porque en realidad todo era uno solo, ¿no? Dice, tenía que ser, ¿cómo se llama? La parte central de la menorá, con sus 4 copas, sus 4 flores. Ahora, todo esto unido entre sí con una base, con un soporte, en el cual, cuando usted, por ejemplo, ¿no?,
ya decidió dividir, separar ese viejo hombre y ser el nuevo hombre y para tener fruto en el eterno, entonces su base en la Torá, su base en obediencia a los mandamientos, los frutos, su responsabilidad delante de él va a descansar y no va a fatigarse y no va a estresarse ni se va a desesperar. Mas al contrario, la shalom del Eterno lo va a cubrir como un todo. Y su luz, mi hermano, su luz a través de la Torah puesta en su corazón, usted va a alumbrar así como esa menorá alumbraba en el lugar santo. Y dice que esa menorá incluso tenía, ¿cómo se dice? Las partes de los piquitos de la lámpara hacia adelante. No alumbraba hacia atrás, hacia adelante. Entonces, de igual manera, como dice el Salmo, que lámpara a mis pies su palabra y lumbrera mi camino, vamos a ver que Él no va a alumbrar nuestro caminar. Y que circunstancias, situaciones externas, aún enfermedades o cualquier cosa que esté pasando en familia o alrededor nuestro, no va a haber tinieblas. Más al contrario, la shalom, la guía y la luz de nuestro Rey no va a saber conducir. Entonces, también podríamos decir, retomando el tema de las 7 fiestas, aquí por ejemplo, que en Levítico 23 habla, ¿verdad?, de las 7 fiestas. Y el Shabbat, ¿dónde lo metemos? O el Rosh Hodesh, ¿dónde lo metemos? Tal vez, ¿será que nos inventamos la Hanukkah o usamos nomás la menorá? No, claro que sí, seguimos con la menorá. ¿Por qué? Porque ¿qué representa? ¿Qué venimos enseñando? ¿Qué representa el Shabbat? El anillo, ¿verdad? El compromiso, el pacto. Oro, el Mesías, Yeshua. ¿Quién es el rey del Shabbat? El Mesías. ¿Quién es representado también la menorá como el Mesías, la luz que alumbra nuestro camino? El oro, la divinidad de nuestro rey. Entonces prácticamente el Shabbat debería ser como ese oro puro en el cual usted y yo, ese espacio, usted y yo venimos a entrar. Y el Rosh Hodesh, usted la puede ver aquí como como usted quiera verla en cada una de las fiestas. Hay algunas fiestas que empieza con una nueva, otra fiesta que empieza con la mitad, hay otra fiesta que está completa. Entonces prácticamente son el ciclo de las fiestas, ¿no? En el cual está representando metafóricamente también la menorá. Dicho eso, vamos a continuar, ¿no? Aquí continúa dando incluso las características de los utensilios y todos aquellos. Y como siempre, vuelve a repetir, harás el diseño conforme te he mostrado. Y para concluir ya la última parte, vamos a hablar un poco sobre las cortinas o las cubiertas, ¿ya? ¿Qué dice? Harás, dice una cubierta de cortina de lino fino. Hay varios materiales en la parte que me toca a mí, sea el pastor o la pastora que va a seguir desarrollando, que yo quiero rápidamente sacarle aplicaciones obviamente para nuestra vida, en el cual usted y yo también aquí, a través de ello, nos podríamos ver representados. El lino fino, ya Laura lo explicó de dónde es sacado, es uno de los mejores materiales, por supuesto, y mucho más delicado. Y si usted científicamente va y lo estudia, va ¿cómo se llama? Entender, por ejemplo, que el lino fino, si usted se lo pone en el calor, le trae como una capa de protección de los rayos ultravioleta. El lino fino también le va a mantener las energías que en su propio cuerpo lo tiene. El lino también podría, en la parte de frío, si usted está uno u otro, también le trae cobertura, le trae cuidado.
Entonces, el lino fino, siendo un material, le dice que tenía que ser de azul, de púrpura, con estos colores también, ¿verdad? Con escarlata, y tenía que tener diseños, querubines. Ya hemos aprendido por qué tenían que estar los querubines. Porque obviamente a todo eso le estaba dando a entender por todos lados quien veía un diseño así, es el trono de un rey. Tanto al que entraba en el lugar santísimo y como lo vemos aquí en el diseño, a el que estaba en el lugar santo. Incluso si ustedes van y un poquito timean de sitios obviamente muy seguros, van a ver incluso hasta la cortina externa, porque eran dos cortinas, no es que yo abro mi cortina y veo directamente, no, eran dos cortinas así sobrepuestas, que cuidaba una cortina hacia el lado externo y una cortina hacia el lado interno. Y que todas esas instrucciones, obviamente, que cuando ya se alza el Mishkan, lo vamos a seguir estudiando, lo va detallando específicamente, que son dichas por nuestro rey. Seguimos también que le dice que le haga gasas de bordes azul, el borde a cada cortina, que sean juntadas unas sobre ellas, colocadas, ¿verdad? Con broches de oro. Y como ustedes pueden evidenciar, aquí le puse justamente las flechitas, donde están lo que acababa de explicarle. ¿Ha visto? Los partes de los diseños de querubín, tanto en la parte de adelante, separando el lugar santísimo, la parte del lugar santo y la parte exterior. Continuamos aprendiendo las cortinas de pelo de cabra. Ok. Estas, aquí la puse que sería la segunda, ¿no? Estamos yendo desde mayor hacia menor. ¿Por qué? Porque el lugar más, como un regalo, ¿verdad? El lugar más precioso era cubierto con este lino fino. Ahora tenía que venir una capa de pelo de cabra para seguir protegiendo también. Y las medidas lo dicen, lo vas a hacer de 55 pies de largo, 6 pies de ancho, ¿verdad? También dice que cada cortina va a estar, son todas de 11, dice, todas las 11 cortinas serán del mismo tamaño. Une 5 cortinas y 6 cortinas. Y dobla la sexta cortina del frente de la tienda. Yo sé que muchos de nosotros, por ejemplo, pensamos, como está aquí en este diseño, que eran colocadas unas sobre otras. ¿Ok? Ahora, ¿y la parte del suelo? Quedaba libre, era tierra. ¿Cómo era? Yo sé que hay muchas imágenes por ahí, ¿verdad? Que piensa que era de tierra, ¿no? Pero podría entrarse cualquier curioso por ahí, por abajo, o cualquier animalito a comerse los panes, no lo sé. Si era un lugar santo, si era un lugar Kadosh, si era un lugar donde había utensilios preciosos, que después más adelante le dice, cuando tienen que desmontar, solo fulano pueden entrar, cubrirla y nadie más la tiene que ver. ¿Ustedes creen que el rey soberano no también dio instrucciones para la parte base del Mishkan? Por supuesto que sí. Todo era de madera. Y las cortinas recubría, como dice aquí. Justamente venía como cuando usted está doblando un regalo. Sí. ¿Verdad? Y aquí está el regalo guardadito en medio. Venía y agarraba, y esos corchetes que eran externos como para extender, obviamente, que salga, como dice de esta manera, que tiene que sobresalir. Y entonces, más o menos, aquí hay un comentario que dice que más o menos era la anchura entre 20 metros por 14 metros. Entonces, imagínense cuánto grande era, cuánto el Eterno tenía ese cuidado que con la tabla al mismo tiempo como que la protegía. Porque no podía, no podía, como se dice eso, tomar base o tocar la tierra. Porque incluso la tierra gime
por consecuencia del pecado del hombre y está dañada y no es perfecta. Y no es limpia. Entonces el Eterno tenía que mantener todos esos niveles de capa para proteger y para que su santidad, obviamente, sea, como se dice, resguardada. Y sí, ahora aquí, como eran sobrepuestas, aquí tengo otra más, por ejemplo, de la parte de donde venía, sería la última capa, la capa de los pieles de tejón, ¿no? Aquí también viene, obviamente, para poderlas distinguir un poquito, le dan colores, ¿ok? Pero si nosotros nos iríamos a estudiar o a investigar, por ejemplo, científicamente cada una de esas pieles, vamos a poder entender mejor las características de por qué el Eterno dijo, la vas a colocar de esta manera. Primero el niño, después la cabra, las pieles de cabra, después las pieles teñidas de cordero y después las pieles de tejón. De igual manera, cuando nosotros en su momento, en una biología básica, estudiamos las capas de nuestra piel, la dermis, la epidermis, el tejido adiposo y el tejido conectivo. ¿Por qué? ¿Qué hay? Empezamos a conocerlo, ¿verdad? Cada uno tiene su función y cada uno tiene su protección. De igual manera aquí. Podemos empezar a darles también incluso que esas cuatro capas, podemos darle la aplicación en los 4 libros de la Torá. Dejemos Deuteronomio, que es la recopilación. Pongamos el Mishkan, lo parte más atesorado, más misterioso, como el inicio de la creación también, que se sacan muchos misterios y muchas enseñanzas de ahí. Y que como los diferentes libros que ahora estamos estudiando, estamos en Éxodo, va como un abanico expandiendo conocimiento, pero que nunca dejamos de comprender la magnitud y la profundidad de enseñanza y de aplicación que trae. Vamos a otra aplicación que podemos traerle. Un rey. Si esa es la entronación de nuestro rey o de un rey, tenía que tener oficiales, ¿verdad? Querubines, obviamente, pero también tenía que ser los oficiales humanos, que vendrían a ser los querubines, los guardianes, los generales, alrededor del rey. Un rey no solamente se sentaba solo, tenía gente que le guardaba. Podríamos aplicarlos de igual manera. Los colores, podríamos traerles aplicación. Y por último, también nuestros tiempos. Cuando nosotros o cuando la mujer se viste, o las partes de nosotros, cuando, por ejemplo, cuando nos colocamos ropa, tiempo de alegría, cuando hay un matrimonio, no vamos a colocar negro, ¿verdad? Si no es de viudez, no nos vamos a colocar el blanco, que hemos aprendido también que es de luto con el pastor, al contexto cultural, ¿verdad? Entonces, y también, por último, podríamos aplicarlos a los ejércitos, que obviamente más adelante vamos a verlo el campamento como tal, que está dividido en cuatro regiones alrededor del Mishkan, en 4 ejércitos con sus diferentes banderas y con sus diferentes bases. Entonces, ¿qué nos está trayendo todo aquello? Que todas las instrucciones de nuestro rey, que todos los mandatos que él nos está dando, usted y yo, mi hermano, debemos de obedecerlo. No porque empecemos a bajar nuestro yo, que esté abajito, empecemos a dejar el modo nuestro abajito y que el modo del Eterno, con las instrucciones que Él nos da, haz de esta manera, a través de nuestros pastores que nos aconsejan o nos dicen, hagan de esta manera, y los mandamientos y los preceptos, los estatutos, los jukot que hemos aprendido, que no se lo cambien, y aunque si no le entendamos o no le comprendamos con nuestra razón, pero que con nuestro corazón humilde nos dispongamos a obedecer. Así que el Eterno nos bendiga, recordando siempre este versículo. Todas las palabras que Yahweh ha dicho, haremos. Y usted y yo ya hicimos esa promesa. Y cada día que usted se levanta y da el Shema, nuevamente usted mismo, yo misma, me lo estoy recordando.
Que el Eterno nos bendiga y nos guarde y continúe trayendo revelación y enseñanza y bendición y, por supuesto, desafío para obedecer la palabra. Amén. Amén. Baruch Hashem por la enseñanza que nos ha traído nuestras dos hermanas compositoras en esta noche. Pues hemos hecho en esta oportunidad, esta manera, por la festividad que tuvimos ayer. Y como todos sabemos que estudiamos cada semana martes y miércoles. Y ha sido una enseñanza muy asombrosa porque nos está volviendo a llevarnos a la manera correcta, como decíamos en la introducción, nuestra hermana cuando nos trajo la introducción y nos traía el punto que vamos a revisar rápidamente para poder cerrar estas aliyot, y que el pueblo que nosotros pertenecemos, podamos nosotros entender que para dar una ofrenda alzada, tenemos que nosotros ofrecer al Eterno lo mejor que hemos aprendido en esta saliyot, que de todo corazón generoso que nosotros podamos tener. Pero para tener un corazón generoso, ¿qué tenemos que hacer para tener un corazón generoso? Estar dispuestos, ser voluntariosos, ser agradecidos. Por eso las características que nuestra hermana nos trajo: ser sinceros, obedientes, reconocer, ser un pueblo que reconoce y que tiene una buena voluntad. El tener la buena voluntad encierra de todo esto, encierra la característica. Porque muchas veces nosotros podemos ser buenos, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero no tenemos voluntad. Y si no tenemos voluntad, entonces va a suceder que por un oído nos entrará y por el otro nos salirá. Y es lo que está pasando hoy en día, que en el campamento no nos hemos dado cuenta de que para hacer una terumá tenemos que saber el significado de ofrecer al Eterno. Y una de las cosas que me gustó el ejemplo es que nosotros le damos de aquello que Él ya nos bendijo. No es que Él nos quiere quitar algo, sino que nosotros damos de algo que Él ya nos ha bendecido. Y entonces vemos de que la hermana nos dijo, 1 Corintios 29:14, porque todas las cosas vienen de ti. Así que te hemos dado lo que ya es tuyo. Entonces vemos de que en realidad, si nosotros somos agradecidos, vamos a entender este versículo de 1 Corintios 29:14. El apóstol Pablo nos estaba hablando del terumá. Nos estaba hablando de que para poder hacer una excelente representación y poder elevar y hacer en alto, ofrecer al Eterno, no es cualquier cosa. Por eso es que nos llevaba al pictográfico la revelación y la gracia y la vida. Nos llevaba a esos tres puntos muy importantes para que nosotros podamos tener una revelación correcta, que podamos tener la gracia del Eterno. Y esa gracia que nos inunda cuando venimos a entender el significado del derramamiento de sangre de nuestro Mashiach Yahshua. Y así podremos obtener la vida. Porque si nosotros entendemos así por encima qué significa una ofrenda, muchos de nosotros puede sentirse incómodo y decir, bueno, ya están pidiendo. No, tenemos que sacar todo ese contexto equivocado que nos impusieron muchas veces para poder tener un corazón dispuesto y poder entender que toda revelación y toda la gracia del Eterno nos llevará a que tengamos vida, pero siempre y cuando nosotros entendamos que tenemos que ser agradecidos. Y esta aliyá número 1 nos ha enseñado muchas de las cosas que tal vez se nos habían olvidado. Muchas de las cosas de que podíamos nosotros pasar en alto. Y nos decía también la hermana, no se acoplen al molde de este mundo. No nos acoplemos porque veamos que otras personas lo hacen diferente o porque nosotros
estamos ahora en Torah, pensemos de que ya hemos llegado a la plenitud de todas las cosas. No, mi amado, estamos en ese camino, todos estamos caminando, aprendiendo, y aquellos que están apenas llegando aún más con paciencia, con amor, tenemos que enseñarle. Nunca nos permitamos de hablar en una forma arrogante a nadie, porque recuerde de que cada una de nuestras acciones que nosotros cometamos puede afectar al campamento, Y seguimos, ¿no? Seguimos en la ley número 2 y en la número 3, la enseñanza que nos trajo nuestra hermana Baruch Hashem por la vida de ella, porque Adonai las llena de sabiduría, y vemos de que nos enseñó este propiciatorio, el lugar de expiación, y nos llevaba a ver el lugar que también Adonai ya estaba preparando, el lugar de la reconciliación. Todo esto nos llevaba ya al Brit Hadashah, Hebreos 9:20, Romanos 3:25, que nos llevaba a su sangre. La sangre de Yahshua nos hizo capará. Y eso es lo importante de todas estas cosas, que Adonai es un Elohim hermoso, amoroso, que él ya estaba vigilando, así como él ya estaba vigilando desde Génesis, ya estaba vigilando cada una de las acciones para que nosotros pudiéramos habitar con él. Y este es el propósito de él, que nosotros podamos habitar en medio de su presencia. Y nuestras hermanas nos han ido haciendo las exposiciones tan bien que yo creo que ya no hay nada más que añadir, solamente tomar en cuenta estos puntos, que cada una de las fiestas que nosotros nos está acercando el Eterno es para que nosotros hagamos esa función correcta y evitemos que hagamos algo irreverente delante de la presencia del Eterno. Y no solamente porque esto es la cosa más importante, creo que de todas estas aliyot, es que pensemos que no somos individualistas, sino que somos un pueblo. Y cuando nosotros quitemos esa idea de individualidad, vamos a poder entender que somos pueblo de Israel. Cuando comencemos a preocuparnos que cualquier acción y cualquier actitud que nosotros hagamos en esta tierra, que es el ensayo que estamos haciendo para poder entrar al milenio, porque todas estas parashot nos están llevando al milenio. Es que revisemos, amados, revisemos que todos nosotros tenemos que llegar a esa plenitud, a que hagamos las cosas por excelencia. Cada vez que nos acerquemos a la mesa del Shabbat, nosotros representemos esa mesa, el valor que significa esa mesa, cómo la pones, con qué pensamiento la pones, si con qué idea la pones, si están dentro de las ordenanzas, como dice el versículo 40, ¿no? Mira que las hagas acuerdo al diseño que se te ha mostrado. Así como nos acerquemos, eso es lo que valerá la riqueza de tu casa. Si lo haces de cualquier manera, irreverentemente, también de esa manera recibirás, porque todo va conforme nuestras acciones. Todas las instrucciones han sido dadas ¿para qué? Para que no seamos un pueblo desobediente, sino que seamos un pueblo sabio. Amén. Vamos a orar y vamos a exaltar el nombre del Eterno por la oportunidad que Él nos da, por continuar a este camino de las instrucciones, de las benditas leyes y de las ordenanzas y de los estatutos. Adonai, te damos gracias porque nos has amado con ese amor perfecto, porque solamente un padre, un marido fiel, es el que nos cubre, es el que nos protege y nos ha dado esa manera correcta para que no nos caigamos y no nos hagamos un pueblo común y corriente, sino que nos diste una identidad para que seamos alguien especial. Gracias a Adonai, porque si no fuera por ese plan divino de habitar en medio de ti, de tu presencia, y que seamos
esas personas santas, apartadas, y que podamos nosotros representar ese lugar santísimo para que tú puedas morar en medio de nosotros. Adonai, que podamos dar buen testimonio y que partes nuestro pie y nuestra boca y todos nuestros órganos de hacer el mal, que podamos tener ese discernimiento con esa sabiduría, esos 7 espíritus de ti que tú nos enseñas, que podamos anhelarlos para que pensemos antes de hacer las cosas. Adonai, danos más discernimiento a tu pueblo Israel, así como buenos israelitas, podamos accionar cada uno de ellos y podamos actuar conforme a ti, como a ti te agrada. Gracias, Adonai, por esta hermosa porción que continuaremos a la apertura del Shabbat y en el servicio del Havdalah. Yo te pido que bendigas aún más a nuestras vidas y a aquellos que se irán añadiendo, aquellos que tú quieres añadir, porque nada de esto es por fuerza, ni por guerra, ni por nada, sino que es tu voluntad, Adonai. Gracias porque no nos merecíamos la gracia, pero tú en tu inmenso amor ya nos habías escogido desde el principio de todas las cosas. En el nombre de Yahshua te lo pedimos, Adonai, que seas tú aún llenando nuestras vidas para que podamos ser gratos delante de tu presencia. Gracias, Adonai. En el nombre de Yahshua te lo pedimos. Amén. Ve amén.